Bienvenidos una vez más a su canal favorito para descubrir joyas ocultas del entretenimiento mundial. Hoy vamos a sumergirnos en un género que a menudo subestimamos cuando pensamos en Turquía, la ciencia ficción. Sí, ya sé lo que están pensando, novelas románticas y dramas históricos, ¿verdad? Pero prepárense para que les explote la cabeza porque les voy a mostrar que Turquía también tiene mucho que ofrecer en el campo de la ciencia ficción, y algunas de estas series son verdaderamente alucinantes. En este vídeo vamos a explorar un top de series turcas de ciencia ficción que, si aún no las conocen, les garantizo que les van a volar la cabeza. Vamos a hablar de tramas intrigantes, efectos especiales sorprendentes, y personajes que te harán cuestionar la realidad misma. Así que prepárense un cafecito turco bien cargado, porque este viaje a través del espacio y el tiempo, al estilo turco, va a ser largo y emocionante. Antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis, fácil, y me ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Así que no se pierdan nada. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Empecemos nuestro viaje con una serie que, aunque no es pura ciencia ficción, tiene elementos que la hacen digna de mención y que abren la puerta a lo que está por venir. Me refiero a Ethos, disponible en Netflix. Aunque se centra principalmente en las vidas entrelazadas de un grupo diverso de personas en Estambul, incluyendo una psicóloga, una ama de casa religiosa y una rica heredera, Ethos explora temas de identidad, clase y cultura de una manera muy innovadora. ¿Dónde entra la ciencia ficción aquí? Bueno, la serie utiliza sutilmente elementos de realismo mágico y simbolismo onírico para representar los conflictos internos de los personajes y la tensión entre la tradición y la modernidad en Turquía. No esperen naves espaciales, pero sí una exploración profunda de la psique humana a través de una lente inusual, casi surrealista, que recuerda a veces a obras de ciencia ficción psicológica. Es una serie que te hace pensar, que te atrapa con su atmósfera y que te deja reflexionando mucho después de terminarla. Para profundizar en Ethos y su conexión con la ciencia ficción, vale la pena analizar cómo la serie utiliza el subconsciente y los sueños como herramientas narrativas. La forma en que se presentan los sueños de los personajes no son meras divagaciones oníricas, sino más bien manifestaciones visuales de sus miedos, deseos y traumas más profundos. Esta exploración del subconsciente, que es una característica común en la ciencia ficción psicológica, permite a la serie adentrarse en temas como la salud mental, la represión y la búsqueda de la identidad. Además, Ethos aborda el choque entre la tradición y la modernidad de una manera que resuena con temas recurrentes en la ciencia ficción. La serie muestra cómo la tecnología y la globalización están transformando la sociedad turca, creando tensiones entre aquellos que se aferran a las costumbres tradicionales y aquellos que abrazan el cambio. Esta dicotomía es un tema central en muchas obras de ciencia ficción, que exploran cómo la tecnología impacta en la cultura y la identidad humana. Ahora, subiendo un poco el nivel de ciencia ficción, pasamos a una serie que se atreve a explorar conceptos más futuristas y tecnológicos, Immortals. Esta serie, también disponible en Netflix, nos transporta a un Estambul contemporáneo donde los vampiros y los humanos coexisten en secreto. La premisa por sí sola ya tiene un toque de fantasía oscura, pero la manera en que se presenta la historia, con toques de tecnología avanzada y una mitología vampírica reinventada, la acerca más a la ciencia ficción. La serie sigue a Mia, una joven convertida en vampiro que busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la transformó. La trama está llena de acción, conspiraciones y efectos especiales decentes. Lo que hace que Immortals sea interesante es la forma en que combina elementos del folclore vampírico con ideas modernas sobre biotecnología y manipulación genética. No es una obra maestra, pero es entretenida y ofrece una perspectiva fresca sobre un tema trillado. Immortals se distingue por la forma en que moderniza la mitología vampírica. En lugar de simplemente presentar a los vampiros como criaturas sobrenaturales, la serie los retrata como seres con habilidades biológicas mejoradas, posiblemente el resultado de una antigua experimentación o evolución. Esta reinterpretación científica de los vampiros es lo que la diferencia de las historias de vampiros más tradicionales y la acerca al terreno de la ciencia ficción. La serie también explora temas como la inmortalidad, la ética de la biotecnología y las consecuencias de alterar la naturaleza humana. Al presentar a los vampiros como seres que han desafiado la muerte, Immortals plantea preguntas sobre el valor de la vida, los límites de la ciencia y la naturaleza de la humanidad.
Estos temas son centrales en muchas obras de ciencia ficción que exploran las implicaciones éticas y sociales de los avances tecnológicos. Pero si lo que buscan es algo que se adentre más en el corazón de la ciencia ficción pura y dura, entonces tienen que ver Persona. Esta serie, que originalmente se transmitió en un canal de pago, pero que ahora se puede encontrar con subtítulos en muchos lugares online, es una joya escondida que explora temas de memoria, identidad y justicia a través de una historia fascinante. Aga Bellolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer de inicio temprano, decide aprovechar su condición para cometer crímenes que habían quedado impunes en el pasado. A medida que su memoria se desvanece, Aga se convierte en un justiciero implacable, dejando un rastro de cadáveres y pistas para la joven policía Nebra Elmas. ¿Dónde está la ciencia ficción?, se preguntan. Bueno, aunque no hay robots ni viajes espaciales, la forma en que la serie explora el impacto de la enfermedad en la mente humana, la pérdida de la identidad y la manipulación de la memoria, se acerca mucho a los temas centrales de la ciencia ficción psicológica. Además, la serie plantea preguntas éticas sobre la justicia, la venganza y la responsabilidad, que son muy relevantes en el contexto de los avances científicos y tecnológicos en el campo de la neurología. Persona es una serie inteligente, bien escrita y con actuaciones impecables, que los hará reflexionar sobre la naturaleza de la condición humana. La ciencia ficción en Persona reside en su exploración profunda de la mente humana y el impacto de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. La serie no solo muestra la pérdida de memoria de Aga, sino que también examina cómo esta pérdida afecta su identidad, su percepción de la realidad y su capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Esta exploración de la mente humana como un campo de batalla, donde la memoria y la identidad están en constante lucha, es una característica común en la ciencia ficción psicológica. Además, Persona plantea preguntas sobre la responsabilidad y la justicia en un mundo donde la memoria puede ser manipulada o borrada. Al aprovechar su condición para cometer crímenes, Aga desafía las nociones tradicionales de culpabilidad y castigo. La serie nos invita a reflexionar sobre si una persona que ha perdido su memoria y su identidad puede ser considerada responsable de sus acciones, y si la venganza es justificable en un mundo donde la justicia puede ser imperfecta. Y ahora, llegamos al plato fuerte, la serie que realmente los va a dejar boquiabiertos, 50M2. Esta serie, también disponible en Netflix, es una mezcla explosiva de acción, comedia y misterio con un toque de ciencia ficción que la hace única. La serie sigue a Golge, un sicario que trabaja para un poderoso mafioso. Después de ser traicionado, Golge se ve obligado a huir y se esconde en un pequeño barrio de Estambul, donde es confundido con el hijo perdido de un sastre local. A medida que Golge asume su nueva identidad, descubre secretos sobre su pasado y se ve envuelto en una red de intrigas y peligros. ¿Y la ciencia ficción? Bueno, aquí es donde la serie se vuelve realmente interesante. A medida que avanza la trama, se revelan elementos de conspiración, tecnología avanzada y experimentos secretos que sugieren que la verdadera identidad de Golge y su conexión con el sastre podrían no ser tan accidentales como parecen. La serie juega con la idea de la memoria alterada, la identidad robada y la posibilidad de que Golge sea parte de un experimento mucho más grande. 50M2 es una serie adictiva, con un ritmo trepidante, personajes carismáticos y un misterio que te mantiene enganchado hasta el final. Es una prueba de que la ciencia ficción turca puede ser original, innovadora y muy entretenida. La ciencia ficción en 50M2 se manifiesta en la sutil pero persistente insinuación de que la identidad de Golge no es lo que parece. La serie juega con la idea de que Golge podría ser el producto de una experimentación científica o un programa de control mental. A medida que descubre secretos sobre su pasado y su conexión con el sastre, la serie plantea preguntas sobre la naturaleza de la identidad, la memoria y la libre voluntad. La posibilidad de que Golge sea un arma humana, programada para cumplir una misión específica, añade una capa de intriga científica a la trama. Esta idea, que es común en la ciencia ficción de espías y thrillers tecnológicos, sugiere que la tecnología puede ser utilizada para manipular la mente humana y crear individuos con habilidades sobrehumanas. 50M2 explora esta idea de una manera sutil pero efectiva, dejando al espectador preguntándose si Golge está realmente en control de sus acciones o si es simplemente un peón en un juego mucho más grande. Para terminar con este recorrido, quiero mencionar brevemente a Aleph. Si bien Aleph es más un thriller policíaco con elementos de misterio y folclore turco, la forma en que entrelaza la ciencia con la investigación criminal le da un toque de ciencia ficción sutil, pero presente.
Dos detectives deben resolver una serie de asesinatos rituales en Estambul, y a medida que profundizan en el caso, descubren secretos antiguos y teorías científicas controvertidas que desafían su comprensión de la realidad. No es ciencia ficción pura, pero la recomiendo porque muestra cómo los temas científicos y tecnológicos pueden integrarse en otros géneros para crear historias más complejas y estimulantes. La conexión de Aleph con la ciencia ficción radica en su exploración de la intersección entre la ciencia, la historia y el misticismo. La serie presenta teorías científicas controvertidas y descubrimientos arqueológicos que desafían las narrativas históricas convencionales y sugieren la existencia de fuerzas ocultas que influyen en el presente. Esta mezcla de ciencia y misterio es una característica común en la ciencia ficción especulativa, que explora las posibilidades de un mundo donde la ciencia y la magia coexisten. Además, Aleph aborda temas como la búsqueda del conocimiento, la importancia de la historia y el peligro de la manipulación de la información. Al presentar a los detectives como investigadores que deben desentrañar un misterio que se extiende a lo largo de siglos, la serie celebra el poder de la ciencia y la razón para descubrir la verdad, al tiempo que advierte sobre los riesgos de la desinformación y la creencia ciega en teorías pseudocientíficas. En resumen, hemos explorado algunas series turcas que demuestran que la ciencia ficción en Turquía está viva y coleando, aunque a veces se disfrace de drama, thriller o incluso comedia. Desde la exploración psicológica de Ethos y Persona, pasando por la fantasía oscura de Immortals, hasta la acción trepidante de 50M2 y el misterio científico de Aleph, estas series ofrecen una variedad de perspectivas sobre el futuro, la identidad y la condición humana. La ciencia ficción turca, con su particular sensibilidad cultural y su enfoque en los temas sociales y políticos, ofrece una perspectiva fresca e innovadora sobre el género. Es importante destacar que la ciencia ficción turca, al igual que la ciencia ficción de otras regiones del mundo, está influenciada por la historia, la cultura y las preocupaciones específicas de su país de origen. En el caso de Turquía, la ciencia ficción a menudo explora temas como la tensión entre la tradición y la modernidad, el impacto de la globalización en la identidad nacional y el papel de la tecnología en la sociedad. Estas series, al abordar estos temas desde una perspectiva turca, ofrecen una visión única y valiosa sobre el futuro de la humanidad. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la ciencia ficción turca. Espero haberlos sorprendido y haberles dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Recuerden que la ciencia ficción no se limita a las naves espaciales y los robots, también puede ser una herramienta poderosa para explorar los problemas más apremiantes de nuestro tiempo y para imaginar un futuro mejor. Gracias por ver el vídeo. Si les gustó, por favor, déjenme un comentario abajo y cuéntenme cuál de estas series les llamó más la atención o si conocen alguna otra joya oculta de la ciencia ficción turca que debería incluir en un futuro vídeo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, denle un me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, la realidad es solo una cuestión de perspectiva. Hasta la próxima. Recuerden que el futuro está en nuestras manos, y que la ciencia ficción puede ser una herramienta poderosa para moldearlo. Sigamos explorando las posibilidades del futuro juntos.